que el mismo caos, si se enfoca desde la perspectiva adecuada, tiene su orden. Y eso yo lo he comprobado a lo largo de la vida con grupos que interactúan en una misma actividad. Si al final de este módulo o al final de todos los módulos quieren que hagamos el ejercicio, vale la pena porque vamos, si hemos estado todos en comunión, en interacción y de todo eso, podemos sacar mucho como grupo, como la inteligencia grupal al futuro. Entonces, quería solo poner ese gráfico para comenzar una plática que quiero hacer, quiero que ver si logro su atención y al final abrir a una discusión con ustedes. Voy a tratar de ser lo más fino posible. Yo trato de no utilizar textos, sino trato de hacer un discurso visual en donde yo trato de ver junto a la gente cómo hace las cosas y he ido tratando de documentar a lo largo de la vida de trabajo de más de 35 años en esta línea y creo que comencé temprano a poner atención desde una mirada multidimensional y poner atención a la gente. Cuando yo pedí a este anciano indígena lenca de la Florida, Guajiquiro, que si me permitía tomar una foto de su maíz de semilla, el anciano no solo me dio permiso, sino que agarró una escalera de un solo palo, la puso sobre la construcción de guardar semilla que tenía y subió. Pero antes me aclaró, el maíz es vivo, señor. Y luego, cuando ya estaba arriba, metió la mano sobre una mazorca roja que tiene dentro de la pila de maíz de semilla y me dice, el maíz es vivo, señor, y me mostró la mazorca roja. Porque los indígenas lencas y muchos campesinos tradicionales de Honduras siembran maíces rojos como dioses protectores de la milpa o simplemente siembran maíces rojos entre la milpa. Pero ¿qué pasa? Que los maíces rojos tienen unas propiedades de dureza, de resistencia a plagas, a enfermedades, a sequía, a mes fértil, a menos fértil, a más alto, a más bajo, a media ladera. Entonces tienen unas condiciones de resistencia y entonces los indígenas y campesinos nuestros y del mundo, cada año, cada ciclo de cultivo van haciendo y rehaciendo sus maíces. Entonces esto no es ninguna creencia solamente, es una práctica que ayuda a mantener vivos los maíces. Entonces, pero si nos vamos más fuerte, por ejemplo, entre los mismos indígenas lencas más tradicionales del altiplano de Intibucá en Honduras, cuando un niño va a nacer, el compañero, ¿me escuchan? Sí. El compañero de la parturienta escoge la mejor mazorca de maíz de su prensa. La destuza con suavidad sin desplegarle la tusa, la cobertura, y la tiene lista. Y anda cerca del rancho, en la milpa, en el huerto, y cuando oye que el niño o la niña lloran, él corre y entrega su mazorca de maíz a la partera o el partero para que al cortar el ombligo lo enrollen en la mazorca de maíz desnuda, luego lo secan al sol y lo guardan. Y ese maíz se siembra en nombre del niño o de la niña en la primera temporada de cultivo que venga. O sea que uno nace y crece con su maíz. Pero cuando a Rigoberta Menchú le matan a su padre y a su hermano en la embajada de España en Guatemala en 1986 por ahí, el periodista le pregunta a Rigoberta Menchú, ¿y su hermano? Le dice. Y ella dice, mi hermano todavía estaba tiernito, solo hacía 16 años que lo habían sembrado. Y de ahí vemos que los lencas, que si bien es cierto, son una cultura de tradición suramericana que se vuelve mesoamericana, de Centroamérica y México, asume todos estos elementos que son de mucha profundidad en la identidad y en la vida de nuestros pueblos, que se trasladan, que se comparten hasta con México. Entonces ya, y que tienen que ver sus raíces más profundas hasta con los mijes, los toltecas, los aztecas. Entonces, vemos que el maíz es un elemento de identidad, pero también de vida y de futuro frente a la realidad que viven nuestros pueblos. Entonces, por ahí es donde yo quisiera tratar de ir viendo este tipo de complejidades que están ahí, solo es que tenemos que tener atentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que este complejo cultural de Mesoamérica, estos son como los más antiguos, hasta 1500, 1521, que estaban entreligados y entrelazados en nuestra región y que luego también
se fueron viendo. Y ahora, por ejemplo, recientemente acabo de regresar de Chiapas y, por ejemplo, en Chiapa de Corzo se dice que ahí por el año 1400 los indígenas Chiapas de la zona de Guanacaste en Costa Rica colonizaron y construyeron sobre las ruinas de los Mije Tolteca en la zona de Chiapa de Corzo. O sea, cuando vemos este mapa, antes me podía parecer muy alejado, ahora veo de que sí tiene cierta lógica y vamos viendo que Mesoamérica, este es una reproducción un poco visual de Mesoamérica o de Centroamérica y México, pero esta es la parte más de arriba, donde vemos que Mesoamérica tiene como unos corredores de migración a lo largo del Caribe, pero también a lo largo del Pacífico, luego a media ladera, luego en los altiplanos, y que ha sido testigo de que esa realidad biofísica, esa realidad de cómo es la tierra, que también tiene que ver con la diversidad de plantas, animales, y también tiene que ver con la diversidad de culturas que se fueron desarrollando y construyendo a lo largo de toda esta historia común, que también se comparte con el Caribe y que llegó a grandes realizaciones como este templo de Copán. Cuando lean el Popol Vuh, yo siempre que leo el Popol Vuh encuentro que en Copán están casi los elementos uno a uno, que luego se mezclaron con aportes de culturas afroamericanas como los garífunas o los afrocaribeños que diríamos, y que luego vamos teniendo una región como muy diversa. Este mapa que está al lado derecho, la dirección por si quieren entrar a él es del Smithsonian, en la medida que más se acerca a los países, más diverso y más colorido se va poniendo esa interacción, esa riqueza cultural de pueblos que vienen del sur, del Caribe y también de Mesoamérica, construyendo nuestras culturas y haciéndonos cada vez más ricos y con más múltiples salidas que la academia no ha tenido a bien sistematizar, documentar y devolver hacia nuestros pueblos y hacia nuestros estudiantes en los diferentes niveles académicos. Entonces, en esta búsqueda yo lo que he tratado a lo largo de la vida y que he ido afinando es cómo logramos un abordaje dimensional, multidimensional, casi de cualquier tema o de cualquier unidad geográfica o de cualquier unidad organizativa e institucional o de cualquier iniciativa de emprendimiento que tengamos, teniendo en cuenta de que toda iniciativa, desde lo individual hasta lo colectivo, tiene un tiempo en el pasado, un tiempo en el presente. Y esa visión del tiempo en el pasado y del tiempo en el presente es la que nos da certeza de lo que puede venir en el futuro. No podemos adivinar el futuro, pero sí tener un poquito de mayor certeza dentro de la incertidumbre. Luego, cada experiencia en la que participamos o temática en la que participamos tiene un espacio en donde tiene lugar. Desde el huerto familiar, el solar familiar, hasta los diferentes espacios cercanos y lejanos que podamos considerar en nuestras experiencias, luego diferentes actores y actoras que tienen que ver y luego las diferentes temáticas. En esto de las diferentes temáticas del individuo, de la unidad familiar, de las organizaciones, de los territorios, quisiera hacer énfasis de que esto de las diferentes temáticas, abordar así, con esa apertura, nos permite no sesgarnos por nuestros propios intereses, riesgos, formaciones personales o profesionales, sino que asumir que la realidad nos separa y que tiene múltiples temáticas, aún aquellas alejadas de nuestra propia especialidad o experiencia. Entonces, con estas 4 visiones que Edgar Morin, el filósofo francés, le llamaría haces reactivos. Con esas 4 visiones tenemos un primer acercamiento a las realidades que acompañamos y luego yo me he preocupado de ver cómo dentro de esa complejidad, de esas cuatro fases, 4 elementos, tenemos en cuenta la equidad en sentido amplio. Cuando les digo la equidad en sentido amplio, me refiero a que es tan cruel dejar por fuera a una dama como a un niño, a un anciano, a una persona con capacidades especiales e incluso a gente que aunque tenga recursos requiere del apoyo de su sociedad en algún momento. Y también una equidad espacial, porque en nuestros países de América Latina hay una inequidad espacial cuando analizamos nuestros municipios, que solo
a veces las comunidades que tienen más acceso, más recursos, más profesionales, más comerciantes, son las que acuden a demandar a la cabecera municipal. En cambio, las que están más alejadas, más empobrecidas, más aisladas de la carretera, son las que menos gestionan para el desarrollo de sus territorios. Entonces, dentro de una propuesta de acompañamiento, siempre tendríamos que preguntarnos por qué no participan los últimos y por qué buscamos que participen los últimos y los demás. Pero a veces en nuestras iniciativas de desarrollo, por facilidad, por comodidad, nos quedamos participando con los que ya quieren participar o los que ya están acostumbrados a participar y no nos preguntamos por qué no participan los que no participan. Con esto podemos hablar más adelante, pero quisiera dejarlo introducido de esta manera. Y una visión intercultural. ¿Qué digo intercultural en sentido amplio? Porque ahora yo me puedo encontrar campesinos o indígenas analfabetos que tienen un nieto o un bisnieto estudiando al más alto nivel de doctorado y están en completa interacción. O sea que la interculturalidad en sentido amplio no solo son las interacciones entre culturas diferentes, sino que aún dentro de una misma cultura podemos encontrar variantes interculturales a tener en cuenta. Y entonces esto nos permite cada vez en el abordaje desde una visión multidimensional ser más acertados y más consecuentes con las realidades tal como las interpretan, al que también a esa interpretación también tenemos derecho nosotros, siempre y cuando estemos a la altura de involucrarnos, de conocer mejor esos contextos en los que acompañamos nuestras iniciativas. Entonces, este sería una propuesta que más amplia que profunda para luego pasar a algo que yo le llamo las esencias del existir humano, en donde vamos a ir viendo de la importancia de elegir la unidad de estudio bien definida, que puede ir desde una persona hasta un país, nada más que el país había que segmentarlo o el municipio había que segmentarlo en diferentes unidades de estudio con el fin de manejarlo y de volver de desjuntar, pero con el fin de volver a juntar e interligar la realidad y no solo para separarla. Entonces, por ahí es donde yo he tratado de ir buscando eso y luego estas esencias del existir humano que yo las saqué un poco de los psicólogos, pero que me la aprendí de un campesino formador que se llamaba Elías Sánchez, y es que los seres humanos pensamos, los seres humanos hacemos, pero el verdadero sentido del ser humano completo, integral, lo da el sentir. Y de ahí un reclamo hacia la academia en sus diferentes niveles, que en nombre de la objetividad ha dejado de documentar, de interesarse, de sistematizar el sentir de las diferentes actores y actoras presentes en las iniciativas que acompañan. Entonces, por ahí es donde yo quisiera despertar un interés en esa línea de tratar de no ser en nombre de la objetividad quedarnos solamente con el dato frío, sino que asumamos el reto de abordar ese otro dato que no está ahí generalmente por prejuicios académicos o por subestimaciones académicas. Entonces, cuando yo hago este tipo de abordajes, si los explico así, de un solo, me van a decir que son complejos, algunos van a decir que son complicados, pero la cosa es que como lo vamos haciendo por partes, lo vamos viviendo, lo vamos ejemplarizando y desde una visión que yo trato de buscar desde un perfil de la historia, por ejemplo, la historia, porque la historia me va a permear las otras visiones, la geografía, la ecología, la sociología y la economía. Cuando yo presento esto, generalmente en plenarias grandes y en eventos grandes, ¿qué pasa? Que cuando hay un médico, por ejemplo, un médico me levanta la mano y me dice, yo como médico no me siento incluido en esa perspectiva de visión interdisciplinaria de 5 ciencias que usted plantea. Entonces vengo yo y le digo, ¿a usted como médico le interesa la historia de la salud y la enfermedad en el territorio donde trabaja? Me dice que sí. ¿Le interesa geográficamente cómo están distribuidos los aciertos y los desaciertos en el tema de salud? Me dice que sí. ¿Me interesa ecológicamente cómo ese entorno enferma o contribuye a la salud de sus pacientes?
me dice que sí. Le interesa socialmente cómo son sus pacientes. Le interesa económicamente cómo están sus pacientes. A todas me dice que sí. Entonces yo le digo, entonces está incluido. Entonces, esto lo digo porque pueden haber diferentes actores, empresarios, emprendedores, académicos, investigadores, de diferentes disciplinas, con diferentes orientaciones, que deberíamos asumir esta visión multidimensional en el trabajo, tanto en nuestros emprendimientos personales como en nuestros emprendimientos sociales. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar con ustedes en esta línea y recordar algo, que una sociedad responsable y una economía responsable deberían ser responsables de la conservación del entorno natural por la vida, porque si no, no serían sostenibles. Hace poco, hace unos años, me han mandado un libro de la Universidad de Oxford para que lo comentara, y el libro se llama De la pobreza al poder. Al terminar de leer ese libro, principal conclusión, que el modo convencional actual de la economía actual destruye a la sociedad. Pero luego me mandan otro que se llama Iguales, aquel también otro mamotreto grande, y aquel es que la modo de actuar convencional, siempre de Oxford, dice que destruye a la naturaleza. Entonces yo les digo, ¿por qué me han hecho leer dos libros? Si el modo de actuar convencional actual destruye a la naturaleza y a la sociedad a la vez. Entonces, por ahí es donde quisiéramos ver la importancia de no hacer caminos diferentes, sino de tratar de ser sistemáticos, pero tratar de hacer esa mirada global y multidimensional que estoy proponiendo. Entonces, viéndolo así, yo lo que trato es tener no más de 5 instrumentos o métodos de abordaje. Por ejemplo, este es un jueguito que yo le llamo Jenga y que tiene diferentes elementos. Lo pongo al centro y le digo a la plenaria, con eso al centro, con un tapete bonito, con un banco que no se mueva. Lo pongo al centro y le pido a la plenaria que cada quien con una sola mano se levante y saque cada una de las piezas que van en ese rompecabezas que se llama Jenga, pero yo lo he modificado, y hablamos del municipio, del territorio, de la empresa, de la institución, y van sacando, y a medida van sacando, esto se va erosionando, algunas partes se van conservando, y luego hay un diálogo sobre la unidad de estudio en esta línea. Entonces, esto puede, si alguien hay interés, todo esto está publicado de alguna manera y podemos compartirlo más adelante. Luego vamos viendo, por ejemplo, en este que es un inventario de actores organizativos presentes en el territorio, formales y no formales, con personería jurídica o sin personería jurídica. Solo es el hecho de que compartan socialmente algún espacio, algún interés. Vamos creando un inventario hasta construir con los inventarios cosas como esta, donde aquí están los actores y actoras institucionales que tienen legitimidad, que tienen interés y que tienen poder. Pero en el número 1 me pusieron todos los que tienen las 3 cosas, y es esta espiral que está acá, donde en el centro de la espiral fueron poniendo los diferentes actores hasta una policía turística territorial que tiene. O sea, desde lo más articulado, lo más antiguo, hasta lo más reciente dentro de su propuesta de desarrollo territorial. Entonces, esto es un caso de El Salvador, por ejemplo. Y, por ejemplo, la persona, el alcalde que iba a hacer esto, eran 4 municipios, el alcalde que iba a hacer esto dijo que solo iba a estar media hora. Cuando vio esto, se quedó al final porque él quería hacer el show, presentó como en 40 minutos su gráfico. Entonces, y sin aburrir a la gente. Entonces, lo que queremos es ver cómo desarrollamos esa visión que no está escrita, pero que está en las mentes y en la interacción de la gente y que surja. Luego tengo este otro que me encanta mucho y que quisiera compartir, que yo le llamo EDPO, que es éxitos, debilidades, potenciales y obstáculos. Algunos me van a decir es el mismo FODA. Puede ser, pero tiene una diferencia. Que este ejercicio a mí me permite poner al grupo, a la plenaria, al grupo específico, de acuerdo a su interés, me permite ponerlo en el día de hoy, en el día de ahora, en este momento. Hacia la izquierda es el pasado, hacia la derecha es el futuro. Hacia arriba a la izquierda son los aciertos del pasado, hacia abajo a la izquierda son
los desaciertos y las dificultades, las debilidades, dificultades del pasado, y luego hacia la derecha arriba son los potenciales frente al futuro de ahora para adelante, y hacia abajo los obstáculos frente al futuro. Y luego leemos aparte el pasado y sacamos unas conclusiones, leemos aparte el futuro y sacamos unas conclusiones. Y si tenemos temas como género, como jóvenes, como violencia, como equidad, los temas que nosotros como sectores que acompañamos tenemos como mandato de poner énfasis, pues ponemos poner énfasis. Y teniendo en cuenta de que a mí me pueden enumerar los éxitos en una experiencia o en una unidad que estudio, pero una cosa es lo que me dicen de género espontáneamente, que pueden no decirme nada o pueden decirme algo, y otra cosa es cuando yo pongo el énfasis. Y los resultados van a ser diferentes si me sale de forma espontánea una cosa y si pongo énfasis. O puede ser que si sale de forma espontánea y cuando pongo el énfasis sigue sosteniéndose, pero puede ser que no salga y entonces si yo tengo el énfasis lo saco. Entonces este ejercicio me da mucho resultado y me permite algo, que es consultar sin tener que ser yo el agente de afuera que haga las preguntas. Y esto es una ventaja como investigadores, porque cuando yo hago 10 o 15 preguntas generadoras, como diría el Paulo Freire anterior a los clásicos, este es porque yo creo que puede haber sobre esa información, pero pueden haber sobre temas que yo no previne. Y entonces aquí me permite abordar desde la gente, desde las preocupaciones de la gente, desde las importancias que da la gente a su visión, de su experiencia y sus conocimientos. Entonces, por ahí es donde yo trato. Aquí hay ejemplos de cómo se va haciendo, cómo se explica y cómo va generando la información la gente. Esto no excluye la posibilidad de salir a reconocer el territorio en todas sus dimensiones con esa apertura y luego a no dejar de ver esas complejidades. Por ejemplo, en esta parcela que ven ustedes aquí, yo he encontrado hasta 10 a 12 formas sostenibles de manejo de cultivos y animales desde una perspectiva de sostenibilidad que tiene más de 500 años de estar presente en el territorio y que a veces nos vemos y nos limitamos a decir que nuestros campesinos hacen una agricultura tradicional de monocultivo. Mentiras, hacen una agricultura compleja. Entonces, por aquí yo es que trato de ver con diferentes instrumentos de cómo aproximarme a eso y a lo largo de la vida he ido tratando de identificar, porque a mí me da tristeza cuando encontraba unas guías que decían 250 instrumentos participativos, 80 instrumentos participativos, 2 tomos de instrumentos participativos que en manos de alguien que no tiene mucho cancheo, pues más bien pueden contribuir a confundir lo que a encontrar por dónde ir. Entonces yo lo que he hecho a partir de la experiencia de abordajes reales, hacer como 3 instrumentos relacionados con la historia, 3 instrumentos relacionados con la geografía, 2 instrumentos o 3 relacionados con la ecología, 4 instrumentos relacionados con los sociólogos, y a pesar de que yo digo de que la primera profesión de Dios fue como economista, porque los economistas nos hicieron este caos en que estamos, pero yo sí le dedico a los economistas más de 5 instrumentos para abordar la realidad. Entonces, con estos 5 instrumentos, yo trato de ver, si aplico 5, uno de cada uno, tengo un nivel de profundidad. Si aplico 2, tengo otro nivel de profundidad. Y si aplico los 3, tengo un nivel más amplio que profundo de la realidad de una unidad de estudio, que puede ser desde una persona hasta un país. Pero esto ya, como dije, con sus respectivas segmentaciones para volver, reparar, pero para volver a unir. Entonces, por ahí es donde yo tendría que centrar un poquito. Vemos cómo hacemos aquí, por ejemplo, un ejercicio en 3 municipios, un análisis de parcelas, con análisis de parcelas, cómo abordamos a la gente desde el principio, tratando de tener como la mesa servida, que la gente sepa que estamos preparados para recibirla, para compartir, para intercambiar conocimientos y prácticas junto a ellos, y luego
y me van a decir, estos procesos son muy largos, pero ¿qué pasa? Que si yo tengo una plenaria de 80 personas, de 120, he manejado hasta 300, pero ya con más ayuda y segmentados en locales separados, yo pongo a trabajar a la gente en diferentes temáticas, de acuerdo a las diferentes visiones disciplinarias, historia, geografía, ecología, sociología y economía, las pongo a trabajar simultáneamente de tal manera de que en el mismo día levantamos la información, la registramos, la visualizamos y luego el mismo día a una plenaria más abierta podemos socializarlo. Y luego cuando yo escribo los informes de estas comunidades, de estas temáticas, de estos territorios, no encuentro resistencia para leerlos porque la gente quiere saber cómo se ven ellos en el documento después de haber participado en este tipo de trabajos. Y entonces vamos a comenzar con la historia. Con la historia vengo yo y hay gente que me dice, esta comunidad es tan reciente que no tiene historia. Pero cuando les digo de dónde vinieron, comienzan a encontrar su historia. Y entonces, primero yo les pido que en esta sábana que tengo aquí, que ya la llevo preparada, porque si no la llevo preparada, pierdo la atención de la gente, ya la llevo preparada y llevo unos puntitos para que cada periodo me vayan diciendo cómo se miraban, alto, medio, bajo, y con los diferentes variantes intermedios, hasta que ya, cuando ya me tienen los puntos, entonces trazo la línea. Cuando ya trazo la línea, comenzamos a explicar por cada periodo. Porque si yo comienzo a explicar cada periodo, el punto se va moviendo de acuerdo a la influencia que tiene la explicación. El primero yo quiero la percepción y luego la explicación y así me gano un montón de información que jamás tenía pensado encontrar. Y luego, por ejemplo, me han pasado casos bonitos, por ejemplo, no, está bien el dibujo, pero nunca dejemos de volverlo más ágil, más leíble, más accesible. Por ejemplo, en esta comunidad, yo estaba haciendo este ejercicio de la historia y desde 1920. Y los que estaban más de acuerdo con el alcalde decían que todo iba para arriba de bien. Y los que estaban más contrarios con el alcalde decían que todo iba para abajo. Entonces les digo yo, bueno, ilustremos las dos. Porque si yo me quedo solo con la visión de los que están del alcalde, me pierdo la visión de los otros. Y entonces fuimos construyendo y explicando al final. Cuando llegamos aquí les digo quién tiene la razón. Los dos grupos. Uno hablaba de cómo habían mejorado el acceso, los recursos, los servicios, y otros cómo se había deteriorado la sociedad y la economía en el territorio. Entonces, cómo ese abordaje sin sesgos, abierto a gestionar esa incertidumbre que tiene lugar en nuestros territorios y en nuestras sociedades, es la que nos permite no perder esa riqueza de abordaje. De ahí esto me pasó con la Confederación Copancho Ortí de Guatemala, que tenemos un conflicto ahí porque le llaman Copancho Ortí, que queda en Honduras. Entonces, ¿qué pasa? Que me dibujaron en esa sábana que les presenté ahí, me dibujaron que ellos habían tenido un protagonismo social excelente. Pero cuando me hicieron el dibujo de dónde era su protagonismo social, les pregunto yo, ¿y los medios de vida cuando se comenzaron a deteriorar? Y vienen para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo genero visualmente la oportunidad para hacer una pregunta que jamás pudiera haber hecho sin visualizar. Y además aprovecho de que me ayuden a ver, esto es el protagonismo social, esto es cómo se han erosionado los medios de vida, pero aquí está qué posibilidades de respuesta ven ellos, donde también se valen las mías, pero primero prima documentar las de la gente, las que tienen los pobladores, actores, líderes del territorio. Entonces, por ahí, este tipo de ejercicios de aproximación desde la historia son los que me encanta a mí aportar y disfruto de hacerlo. Tengo mi sesgo, podría decir. Esto, por ejemplo, es cómo se han comportado los desastres en una comunidad de la costa caribe de Honduras, pero después de que los ilustran, les ponen nombre, les ponen detalles, e incluso aquí en uno me pusieron, esta tormenta nos afectó porque se confundió el pronóstico.
Nos estuvieron engañando con el pronóstico y nos confiamos. Pero luego dicen qué tienen, qué no tienen, cuáles son los clavos frente a una gestión integral de riesgo en ese territorio, en esas comunidades. Entonces, este tipo de abordaje es para no ir a sermonear a la gente, sino que echar una mirada junto a ellos y sistematizar sus vivencias para comenzar a abordar desde su pasado, desde su presente y sobre todo para pensar en cómo prepararnos frente al futuro. Entonces, por ahí, este sería lo de la historia. De ahí tengo este ejemplo que me encantó en una comunidad garífuna de la costa caribe de Honduras, de Siriboya. Yo mandé a un grupo de interdisciplinario, iba incluso hasta un arquitecto, por eso la suerte de este dibujo. Entonces yo les pedí que me vieran cómo iban los recursos naturales del mar hacia la montaña. Entonces hicieron el recorrido desde el mar hacia la montaña y cuando vinieron me hicieron este ejercicio, pero quiero detenerme en estos animales que están aquí. Estos son los animales silvestres presentes en el territorio comunitario. Esto era lo que había en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 90. Pero vamos a ver acá que hay 4 animales, pero hay uno que es el cuzuco y el tepezcuintle, que a pesar de ser los más comidos, son los que más se conserva la población. Entonces yo no quisiera, pero si un biólogo fuera participativo, pero además competente, o aunque no fuera participativo, pero si es un biólogo competente, me gustaría de que hiciera un estudio de esta comunidad y del territorio, de cómo ha coevolucionado la agricultura de las mujeres garífunas y algunos hombres garífunas y el desarrollo de estas especies. Porque ¿qué pasa? Esta gente abre 3 a 5 gavetas en el territorio del bosque y luego las usan 2, 3 años, pero luego quedan ahí zapote, yuca, camote, papaya, caimito, y eso es, ahí los cuzucos y los tepezcuintles hacen fiesta. Entonces, vamos a ver cómo la gente gestiona sus recursos naturales y que merecen cualquier tratamiento fino de parte de la academia y también de nosotros como acompañantes a procesos de desarrollo. Y luego, como les digo, no dejar de documentar. Yo hay estudios de territorio que hago hasta 10 tópicos a lo largo del tiempo que voy documentando. Y luego la parte geográfica. Yo puedo andar hasta 3 meses sobre este territorio y al final no tener la lectura. En cambio, en 2 horas, 3 horas, con un grupo de pobladores que han vivido en este territorio, que han nacido y crecido en este territorio, yo puedo, la línea que ven acá de la carretera esa, yo puedo hacer los diferentes espacios diferenciados y ver incluso cómo los territorios se han ido modificando a lo largo de la vida. Luego, cómo de un país a otro hay diferencia. El otro lado es El Salvador, este lado es Honduras. Y luego, cómo esa visión geográfica aplicada a la unidad familiar campesina. Por ejemplo, este campesino se tarda 40 minutos en explicar su gestión de unidad familiar campesina. Y cuando yo llegué, me dijo, dibujemos acá, porque yo trato que ellos dibujen, dibujemos acá una como hamaca. Miren, me dice, este predio de acá era un terreno pedregoso, reseco, entonces los árboles crecían como L porque el viento no los dejaba, y entonces vine yo, boté los árboles a la altura del pecho, construí una ramada e hice 14 huacas o 15 huacas para sembrar maracuyá. Luego, cuando tenía el maracuyá ya instalado, dije yo voy a hacer unas huacas así a las orillas para sembrar ayote o zapallo o chayote que le llaman, chayote le llaman algunos. Entonces, para sembrar acá. Entonces dice, en una zona seca, yo logro producir huisquiles o patates o chayotes, yo logro producir para esto, ¿por qué será? ¿Y qué pasa? Que él con la enredadera de maracuyá logra cambiar la temperatura del entorno donde crece la flor y entonces la flor no se aborta, porque cuando la siembra sola, la flor en zona seca se aborta antes de que llegue el polinizador. En cambio, si la siembra en esa asociación de enredadera, la flor puede cuajar sus frutos. Entonces, entonces este señor, por ejemplo, es casi una finca escuela donde tiene una serie de módulos de trabajar de una agricultura sostenible de verdad. Entonces, por ahí es donde yo quiero, o a nivel de comunidad,
¿verdad? No me interesa la perfección del dibujo, lo que me interesa es cómo logramos crear una base sobre cada comunidad que puede ser social, que puede ser procesada a nivel de varias comunidades, a nivel de varios territorios para ver los diferentes elementos que se dan en cada comunidad y luego cómo en esas comunidades llegamos hasta desarrollar visiones tridimensionales desde el mapa hasta la maqueta, donde las usamos ya para comunicar hacia el interior de la experiencia en el territorio, pero también para comunicar hacia afuera del territorio a actores y actoras que no conocen la experiencia, pero que pueden ser interesados o cooperantes o para intercambios, para comunicar. La maqueta como un espacio para comunicar es clave dentro de las iniciativas que acompañamos. Y luego experiencias como esta de cultivo de cacao climáticamente inteligente, donde campesinos que comenzaron el 2009, por ejemplo, con la parcela 1, con la parcela 2, ya están viendo ahora el renacimiento de nacimientos de agua dentro de sus predios, la parcela 3, la casa, y luego cómo ha ido evolucionando. Y luego me van a decir, qué difícil es hacer un mapa como este que vemos acá. Fíjense que no. Él me puso cada uno con una color diferente, me fue poniendo las filas de árboles de cacao y de frutales que tiene, y al final, cuando tenía todas las filas hechas, solo le hicimos el ruedo y teníamos el mapa de su parcela. Entonces, la cosa es cómo construimos junto a la gente la información y no sacamos información, y no construimos junto a la gente y vamos haciendo esto. De ahí, por ejemplo, en un cabildo abierto famoso de esos que hacen en nuestros municipios autoritarios, viene una gente y presenta y hace PowerPoint que la gente ni ve de un lado, aunque ellos estén enfrente, pero luego en ese cabildo abierto al que fui, luego de que presentaron 3 o 4 ponencias que nadie vio, 5 tipos estratégicamente localizados en la plenaria de 400 personas despotrican contra el alcalde que a pesar de ser tan interesante el tema no está ahí. Entonces, pero luego de esas 5 intervenciones dice la secretaria municipal, ahora vamos a leer los acuerdos. Entonces digo, ¿cuáles acuerdos? Ah, no, dices que en las últimas 2 semanas 10 de los más pensantes hicieron estos acuerdos. No sé para qué hacemos cabildo abierto, si es para irle a leer lo que los más pensantes siempre dicen de la comunidad. Entonces, el cabildo abierto, entonces vengo yo y en el mismo cabildo abierto le doy a un poblador que tiene más de 40 años de vivir ahí, le doy mi libreta y le digo, dibújeme su municipio, y ya me hizo el contorno naranja. Pero a este municipio me dice, le vamos a hacer una isla en otro municipio, ya me la hizo por acá. Cuando me tenía los 2 dibujitos, le digo, ¿cree que puede dividírmelo en tantos sectores diferenciados tenga el municipio de territorio? Sí, me dijo, parte baja, parte media y parte alta. Pero la parte alta la vamos a dividir en 2. Me dice, es que la gente de aquí de la derecha y la de esta isla en 1920 consiguieron títulos de propiedad de sus predios y ahí el desarrollo funciona mejor. Ahí solo se dice qué se va a hacer, se acuerda y se hace. En cambio aquí, cuando pasó la empresa eléctrica de Energía Honduras y quiso atravesar estos territorios, tuvo que pagar servidumbre, porque estaba pasando por un territorio que la gente, los pobladores, consideran como propio. En cambio, esta de la izquierda acá es la parte más indígena, más conservación del bosque, más alcoholismo, más desnutrición, más penetración de los cafetaleros que vienen de fuera destruyendo el bosque. Entonces, aquí es un poco problemático, aunque sí tiene futuro. Luego aquí en esta parte de en medio están los servicios, están los negocios agrícolas y no agrícolas, está el mejor desarrollo, está lo educativo, está la salud, y aquí abajo es más reseco, aquí los jóvenes tienen buen nivel de rendimiento académico, escolar y secundario, pero no se van porque aquí es muy reseco, aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, estas visiones de los municipios han estado ahí construyéndose desde los últimos 200 hasta ahora, que no hemos tenido ni la academia ni los grandes informes de las instancias de investigación y de acompañamiento al desarrollo. Eso no está. Y estamos haciendo todavía encuestas que tienen otra historia. Entonces, yo lo que quisiera es ver cómo logramos sistematizar una aproximación rápida, sin negar, profundizar en el futuro a este tipo de visiones, para luego ir construyendo esa visión. Y, por ejemplo, este poblador que nació en el municipio de
Belén Gualcho, que es un municipio lenca antiguo, viene y le digo yo, ¿sabe usted cómo es su municipio? Sí, me dice, mi municipio tiene cabeza de gato, forma de cabeza de gato, me hizo el gato. Cuando tenía hecha la cabeza de gato, le digo, divídamelo en tantos territorios diferentes, puede dividírmelo. Me lo dividió en 25 territorios, le pusimos un número a cada uno y luego me fue dando un listado de los territorios. Cuando tenía terminado esto, le digo, se dice que este municipio es muy indígena, lenca, de lo más tradicional. ¿Cuáles son las comunidades más indígenas? Esta y esta. O sea, en menos de media hora, yo me apropio de una visión local para abordar el territorio de una manera diferente y no conforme a mis antojos. Entonces, por ahí he ido repitiendo esto en más de 60 municipios en Honduras. Quiero hacerlo a nivel de todos los municipios para plantear junto a la gente, porque una vez que hacemos esto con 5 personas de cada municipio, vamos a tener plenarias de 100, de 200 personas que conocen su territorio, y no es para explicar, otros son más finos, y no es para explicarles su territorio, sino para construir estos mosaicos de niveles de bienestar y en unidades como por ejemplo, esta es la cuenca del río Zampile, donde aquí por ejemplo estos rojos son concentraciones de miseria. Y luego a medida vamos subiendo hasta los azules, donde la gente está con mejores niveles de bienestar. Estos mapas yo no los construyo para explicarle la realidad a las autoridades, a los líderes, a los empresarios de un territorio. Se los utilizo para que ellos me ayuden a explicar por qué dinámicas han empujado a esta realidad. Entonces, también me doy el lujo de no ser yo el que presente la realidad, sino construirla junto a los actores y actoras que tienen conocimiento, experiencia de vida y de estudios sobre el territorio. Entonces, por ejemplo, en menos de 2 horas, una cuenca grande la dividí en 1, 2, 3, 4, 5. Cuenca baja, media alta y alta. Y después pude hacer toda una serie de caracterizaciones en municipios, poblados más antiguos, asentamientos campesinos, asentamientos recientes, y luego niveles de bienestar dentro de cada nivel de que se hizo. Entonces, cómo esta visión geográfica nos ayuda a apropiarnos de una visión en poco tiempo junto a la gente, o por ejemplo juegos como este a nivel territorial, donde las tarjetitas son de actores diferenciados y luego cada color significa una cosa, cada dibujito que le ponemos encima significa otra, y luego la gente va construyendo la información con nosotros sin ser sometida a cuestionarios que a veces ni entienden por dónde van. Esto se puede hacer a nivel de grandes unidades biogeográficas como las cuencas de los ríos. Honduras podría ser dividida para gestionar esto en esta forma, y también culturalmente Honduras podría ser dividido en al menos 5 o 6 regiones territoriales diferenciadas. Luego la ecología, donde hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, yo tengo en una zona donde estuve trabajando como 4 años viajando, qué planta florecía cada mes. Y ahí en esta zona es la zona de mayor producción de mel silvestre y se lleva a pastorear apiarios de otras regiones del país. O sea, como un calendario de floración nos permite afinar el desarrollo de una actividad económica como la apicultura, que tiene alto nivel para el futuro de nuestro desarrollo territorial, o fincas de campesinos como esta. Entonces yo les digo, un campesino que logre montar fincas como esta jamás se quedará solo, porque sus parientes, sus hijos, sus hijas vuelven aquí, ven esto como una escuela, ven esto como una posibilidad económica, ambiental y social, y donde se aprovechan los recursos escasos. Por ejemplo, que a este no le llega ni 1 centímetro de agua, pero va haciendo pilas y según el rebose va utilizándolas y todo eso. Y luego cómo hacemos esas lecturas dibujadas y visualizadas para tener mejor cómo, de dónde vienen los diferentes elementos, hasta luego crear elementos visuales para socializar los resultados. Luego pasamos a la sociología. Este es un instrumento que yo me inventé a partir de la tesis de José María Argueda, que él hace su trabajo comparativo de comunidades de Perú y España en Zamora y Sayago, en el sur de España, cerca de Portugal. Eran 2 comunidades pobres para los años 40, y él hace un método, que es que él se va hablando con los más pobres, y luego con los menos pobres, y luego con los menos pobres hasta llegar a los ricos, que ya cuando él va de salida va
a donde los ricos a decirles lo que piensan los pobres de ellos. Entonces no sé qué relajo dejó. Pero a mí me sirvió para hacer estas tarjetas, una por cada unidad de jefe o jefa de familia, y en una comunidad de 200, de 300 viviendas, en 2-3 horas, yo tengo una caracterización con indicadores de cada uno de los grupos de familia según su nivel de bienestar, que son acomodados, medio acomodados, más pobres y muy pobres. Entonces, y luego voy desarrollando esto, y cuando quiero elegir familias, por ejemplo, para investigar más profundamente, entonces yo elijo si 5 de cada una o una de cada 10, según el tamaño de la comunidad, y así logro aproximarme y ver cómo es la dinámica y diferencias entre los diferentes niveles de bienestar de las familias. Aquí está cómo la gente juega con la información, cómo va generando la información. Aquí está a nivel de profesionales, cómo van generando la información, cómo van valorando los diferentes grupos. Luego dice el juego sociológico. Esto no es un juego, es en serio. Y cómo la gente, cuando una vez que entra en la dinámica, van por consenso identificando dónde va cada quien. Luego cómo ponemos las iniciativas y cómo vemos cómo todos los actores sociales que tienen que ver más cerca, más lejos, más línea, o cómo los ilustramos, estos funcionan así, pero primero la comunidad y luego qué va pasando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, siempre es bueno hacer esta matriz, porque podemos hacer un dibujo muy complejo que el siguiente día no sabemos qué significa. En cambio, acá vamos viendo el nombre, los fines y las acciones que hace cada organización y cada institución, y las diferentes interacciones que tienen las instituciones con las organizaciones de una comunidad. O luego podemos agarrar actores clave y ver todas las interacciones, las interrelaciones que tienen con su territorio, con su comunidad, con las instituciones, hasta ver ejercicios como estos, o como este alcalde que les digo que se tardó más de 40 minutos sin aburrir contando la gestión. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para decirle, este es un ejercicio que he hecho últimamente con una experiencia de cacao climáticamente inteligente, donde se produce en una aldea abandonada en el oriente de Honduras hasta exportarla a Suiza y Alemania. Entonces yo me cuidé con los 25 técnicos en un proyecto de 5 años que me hicieran un inventario de todos los actores institucionales y organizativos que tenían que ver con la experiencia. Los verdes son los privados, los azules son los públicos y los cafés son como las articulaciones de organizaciones e instituciones, y luego los morados son articulaciones territoriales. Entonces, me gustó que los 25 técnicos que estaban en el ejercicio, cuando yo comencé a hacer esto y a poner las diferentes interacciones que ellos me fueron dando, pero que no lo habían visto así, dijeron, uy, ese es nuestro plan de implementación. Cuando lo vieron verticalmente, ¿sí? Cuando lo vieron verticalmente dijeron, pero cuando ya vemos el plan de implementación también llegaba a fortalecer actores privados, ¿verdad? A fortalecer actores privados que no, afines, diferentes, ajenos, y hay unos que son opuestos, que no me los identificaron. Aunque mi profesor de la Complutense de Madrid en este instrumento me dice, los seres humanos casi siempre no estamos dispuestos ni atentos a ver a los opuestos. Pero que sí existen, existen. Entonces, luego este contorno, que es una cosa que se llama Mezcaola, que es una articulación interinstitucional y organizativa que trata solo el tema de cacao en el territorio de Olancho. Y luego, cómo para fortalecer esto se fue articulando estas 3 que están acá, que tienen que ver con la producción de plantas de calidad y con el manejo de la información. Luego hice una pregunta, ¿cuáles de todos estos actores tienen que ver con la sostenibilidad? 3 asteriscos para los que son más importantes dentro de una propuesta de continuidad de la experiencia, 2 para los que son menos importantes y 1 para los poco importantes. Se fue el audio. No escuchamos. Sí, apagaste tu micrófono. Silencio. ¿A dónde me quedé? ¿Estaba explicando este gráfico? Sí, allí. ¿Estaba explicando este gráfico? Sí, más o menos estas líneas.
Bueno, entonces, después si hay alguna pregunta podemos volver a él. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo devolví esto a los diferentes actores, me dijeron que Heifer podía tener 2, pero cuando lo devolví individualmente me dijo una de las encargadas de la empresa, de las empresas, me dijo, sí, Heifer tiene el potencial para hacerlo, pero el proyecto de ellos solo dura 3 meses más, entonces déjelo con uno. Entonces, esto nos sirve para interactuar, pero también para ver cómo ha sido la trayectoria en 5 años de una iniciativa de acompañamiento territorial incluyente y insertada en lo local, pero con visión global y nacional, que nos puede servir como un ejercicio práctico de cómo apropiarnos nosotros como acompañantes de esas experiencias, pero sobre todo no solo a ver qué ha pasado en los últimos 5 años, sino cómo la replanteamos dentro de una segunda etapa de la iniciativa. Entonces, esa es la idea. Luego la economía, que si ustedes se fijan, el ejercicio anterior ya hace una interacción de lo social, de lo económico, de lo ambiental, de lo técnico, de lo ecológico, porque es una cosa que está en lo ecológico, de lo geográfico, cómo se articula en un solo instrumento esa visión interdisciplinaria, y es lo que yo quiero, la economía, cómo tratamos de aproximarnos a ver cómo la gente organiza la familia, su vida, cómo la gente organiza y los diferentes actores, cada color es un actor diferenciado, jóvenes, adultos, mujeres, a lo largo del año en actividades generales, porque a veces las mismas festivas pueden tener que ver con lo económico, con lo comunicativo. Luego, cómo agarramos temáticas y las ilustramos a lo largo del año, como la mano de obra, la lluvia, el dinero, los alimentos, la ocupación. Y luego cómo agarramos procesos como la producción de casabe y los llevamos a la ilustración para socializarlo, o procesos de aprovechamiento del bosque, o que a mí me sirve de síntesis, que es que yo cuando llego a una comunidad, a una familia, a una empresa, a una cooperativa, a un municipio, voy haciendo tarjetitas con actividades que generan ingresos en efectivo. Cuando llego a veces hasta 30, 50 actividades, cuando ya tengo una plenaria representativa de gente del territorio, tiro mis tarjetitas sobre el piso o sobre una mesa grande, las releo y le pido a la gente si faltan más. Nada es menos ni más importante, todo debe ir. Cuando ya me tienen, les pido que me identifiquen las 6 o 5 más importantes para ponerlas en primera importancia, las 6 o 5 más importantes para ponerlas en segunda, y las 6 a 8 a 10 más importantes para ponerlas en tercera, y las que sobran van al cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Que después yo busco 20 piedrecitas, cada piedrecita vale 5 puntos, y luego distribuyo y hago estos pasteles. Para mí, esta visión me da una visión a primera vista, con solo ver este cuadro, yo ya tengo una visión de la sanidad económica y de seguridad alimentaria de ese territorio, de esa familia, de esa comunidad. Entonces, les recomiendo de que no dejen de hacer a que parezca simple, nos lleva a una respuesta bastante interesante, y luego si es un territorio, cómo al consolidarlo nos lleva también a eso, y luego a estudiar procesos de secuencia de la gente, cómo gestiona sus unidades familiares, pero con su diversidad, y luego volver a esa iniciativa de hacer una segmentación de instrumentos bastante reducida, pero que aporta el abordaje integral, y dejar de hacer este tipo de reuniones. Por ejemplo, estos que estaba dando conferencia aquí, tenía la presentación a la izquierda de la gente, tenían que estar todos pandos. En estos otros ni se miraba. En estos otros eran los que más hablaban, pero que no eran participativos, y pasamos a procesos de interacción de este tipo, y luego con el fin de avivar el protagonismo local para interactuar y negociar con los actores internos y externos, para participar en las tomas de decisiones e influenciar la política, el desarrollo, el financiamiento, la educación, la salud y la biodiversidad y la conservación del territorio y sus recursos en su sentido amplio a nivel de esto. Y dice esto cuando Saramago fue a El Salvador. Otras serían nuestras sociedades, otro nuestro mundo. Quizás todavía no sea demasiado tarde para pensar, pero yo por ganar al maestro le puse, pero sobre todo para actuar. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus preguntas o inquietudes. Gracias.